Comenzamos hoy con la iglesia la lectura continuada del libro del Génesis, una lectura que nos va a acompañar hasta el martes previo al miércoles de ceniza. En estos primeros versículos del capítulo primero, un texto que ha sido estudiado, profundizado, y hay bibliotecas enteras en las grandes universidades religiosas en torno a ese capítulo primero del Génesis. Hoy yo quisiera resaltar solo algunos elementos que podrían ayudarnos para la comprensión y la vivencia espiritual. Lo primero que resalto es cómo en ese capítulo primero aparece la imagen de un Dios que crea con la palabra. Cuando termina este primer relato de la creación, donde Dios aparece creando, ya no con la palabra, sino obrando con sus manos, untándose de barro y formando todo el evento de la creación. Pero en este primer relato, la creación se da por la palabra. Y es insistente el texto cuando dice, y dijo Dios, y a renglón seguido dice, y hubo, o apareció, y se creó. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, bien sea porque la escuchamos proclamada, bien sea porque la leemos en casa para profundizarla, esa palabra que se lee y se proclama sigue teniendo ese poder creador en nosotros. La palabra de Dios siempre crea cosas nuevas en el interior de aquel que le escucha. Seamos o no conscientes de ello, esa palabra tiene fuerza por sí sola. Por eso la importancia que la iglesia ha descubierto de tener la palabra de Dios en cada uno de los sacramentos, de hacer de la palabra de Dios el centro de sus celebraciones, por la fuerza creadora que ella tiene. Luego el autor hace la descripción de la creación en el marco de lo que se ha llamado en los estudios bíblicos de una gran semana cósmica, desde el primer día de la semana hasta el día séptimo. Cada uno de esos días corresponde a un simbolismo, donde pudieron haber pasado miles de años, pero Dios fue quien llevó adelante la obra de la creación, en el marco de una gran semana. En el primer día de la semana, narra el texto, Dios creó en medio de un caos, en medio de una oscuridad y un desorden, Dios crea la luz. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz apareció. Es una luz un poco misteriosa, porque esa luz no tiene nada que ver con la luz de los astros, ni del sol, ni de las estrellas, ni de la luna, porque esos astros los crea en el día cuarto. Luego esa luz del día primero era algo divino de por sí. Por eso Cristo Jesús resucita el primer día de la semana. Era como decir el Señor, ahora comienza la nueva creación, es la recreación de la humanidad. Y por eso Cristo mismo se llamó, yo soy la luz del mundo, porque es una luz que jamás se apaga, una luz que viene a disipar todo el desorden y la oscuridad en la vida de los hombres y en el mundo entero. Luego en el día segundo llama la atención cómo el autor entiende el caos y la oscuridad como una inundación total. Y entonces la obra que hace Dios después de tener luz es separar las aguas de arriba, que son los cielos, de las aguas de abajo. Cuando hace esa obra del día segundo, es en uno de los pocos momentos donde no dice, y vio Dios que era bueno. ¿Por qué razón? Porque cuando separa las aguas de arriba y las de abajo, les faltaba contenido. Les faltaba algo para quedar perfectos, tanto los cielos como las aguas. Y ese algo era el contenido. Más adelante, lo veremos mañana, va a poblar Dios los cielos con las aves y va a poblar Dios los mares con los peces. Eso nos servirá para la reflexión de mañana. Cuando habla de la creación del hombre, tampoco dijo Dios y vio Dios que era bueno, porque al hombre le faltaría algo. Y lo que le va a faltar al hombre es su capacidad de reproducir la imagen y semejanza. Cuando lo reproduce, da el paso a lo que llaman el día séptimo, que es la santificación. Cuando el hombre no reproduce la imagen y semejanza, se quedará amarrado al día sexto, que es el día de la creación de las bestias del campo, de los animales. Por eso, cuando la obra no está totalmente terminada, no dice Dios que estaba bien. En el marco de nuestra reflexión, en esta obra creadora, insiste mucho el autor, cuando crea los vegetales, en que eran árboles que daban semilla, y daban semilla a cada una según sus especies. Y lo insiste. ¿Por qué razón? Porque da a entender que es una creación que el Señor, una vez que la hace, la suelta, para que ella tenga una vida, lo que se llama en la teología
la autonomía de las cosas creadas. Si no fuera con semilla, sería la imagen de un Dios que todos los días tendría que hacer producir mangos y papayas y papas para que el hombre comiera. Y no es así. Dios crea el árbol con su semilla y esa obra va adelante para reproducirse. Por eso es importante la tarea que le va a encomendar al hombre de custodiar, de defender, de hacer producir la tierra. Por eso el hombre es llamado como el elemento que colabora en la obra creada de Dios. Y es también el hombre, como lo estamos viendo hoy por hoy, el único que tiene la capacidad de destruir la obra creada que Dios puso en sus manos. Luego escuchábamos en el texto del Evangelio una especie de resumen que hace Marcos de la tarea que viene realizando el Señor Jesús. Llegan a una ciudad pensando que allí no era conocido el Señor, inmediatamente lo reconocen y comienzan a llevarle todos los enfermos en camillas. Los llevaban a las plazas y pensaban que con solo tocarle el borde del manto quedarían curados. Y de hecho así era. Un evento muy particular, porque todos buscan al Señor para que reconstruya lo que han perdido. En este caso su salud, para que les devuelva la tranquilidad. En nuestro seguimiento del Señor es necesario que también cuando nos acerquemos a Él, les pongamos nuestra vida entera, no solamente nuestra enfermedad física, sino a veces las enfermedades del alma, del desánimo, de la desesperanza, de la falta de confianza en Él. Y acercarnos a Él tiene que suscitar en nosotros el anhelo de mejorar la vida, el anhelo de superar todas nuestras deficiencias. Es imposible abrazarse al Señor y seguir amarrado a nuestra vida del pasado. Algo tiene que cambiar, algo tiene que mejorar. Por eso tiene sentido encontrarse con el Señor, tiene sentido aferrarnos a su manto. No olviden que en el manto entre los judíos representaba a la persona misma, era un signo personal del ser. Por eso tenemos que acercarnos al Señor no solo para tocarlo de lejos, sino para abrazarnos en su compañía. Y que eso pueda ir creando en nosotros la capacidad de superar, de mejorar y sobre todo de alcanzar la santificación como el Señor lo quiere.